alguien que queremos mucho nos invita a una fiesta, llámese 15 años, llámese boda, llámese cumpleaños, bautizo, la fiesta que ustedes se imaginen, pero imagínense una fiesta. ¿Qué es lo primero que hacemos para ir a esa fiesta? Exactamente, nos ponemos guapos primero, ¿no? Nos ponemos guapos. Ya que estamos bien arreglados y presentables, acudimos a la fiesta. ¿Y qué es lo primero que hacemos al llegar? Saludar, exactamente. O sea, no llegamos y ya llegué, me siento a comer, ¿verdad que no? O sea que no es válido llegar a la misa y luego pasarse a la hora de la comunión y saltarnos el resto, ¿verdad? No, primero llegamos y saludamos. Vamos a compararlo con nuestros rituales de entrada, ¿no? Nuestra entrada, nuestra carta de entrada y todo. Luego, si a lo mejor es una reunión de Navidad y es una reunión familiar, y a lo mejor a mediados de año nos peleamos con nuestra hermana, o con nuestros papás, o con nuestros hijos, que es la celebración de Navidad y todo, ¿qué es lo que hacemos en esa situación? Para que sea bonito. Nos damos un abrazo, nos pedimos perdón, tratamos de olvidar y todo. Bueno, pues eso es lo que tenemos nosotros como Señor, ten piedad. Y empieza lo más bonito y sustancial de la misa. O sea, ya saludamos al Señor, ya le pedimos perdón. Qué hermoso se siente que cuando teníamos una tarde y pedimos perdón, la persona que nos invita, la persona que nos está llamando a su casa, nos perdona. ¿A poco nos sentimos bonito de que nos digan, ay, olvídalo, ni lo tomé en cuenta, pásate, o sea, tú sabes que yo te quiero y todo? Y bueno, a lo mejor llegan y empiezan a platicar qué fue lo que hicieron en el tiempo en que no se vieron y todo. Bueno, Jesús también nos platica y nos presenta sus lecturas y nos presenta su evangelio y nos dice, bueno, yo en mi vida hice esto por ti, hice esto y esto y esto y esto y esto, y nos platica en el evangelio. Es la plática sabrosa que tenemos con ese ser querido. ¿Y qué es lo que pasa? Ya cuando nos dice, bueno, pásate a la mesa. No sé ustedes, pero al menos la mayoría de la gente que conozco, y mi mamá sí era, cuando nos invitan a un lugar no nos gusta llegar con las manos vacías. O llevamos el regalo, o por lo menos llevamos el postre o un refresco. ¿Sí o no? Sí. La misa igual, son nuestras ofrendas. Llevamos el pan y vino. Ya me invitaste a comer, bueno, pues, ¿sabes qué? Aquí está la botellita de vino, aquí está el pan. ¿Y qué es lo que pasa? Nos presentan el banquete. Jesús mismo se nos presenta como banquete eucarístico. Y todo. Qué delicia, qué padre convivir. Ya nos reconciliamos, ya platicamos a gusto, ya comemos el banquete. Y pues normalmente en una fiesta cuando nos despedimos, pues damos las gracias y a veces con la promesa, o una de dos, de regresar o de invitar a esa persona a nuestra casa. ¿Sí? Pues esa es nuestra misa. Si así la entendiéramos, cuando yo la entendí, créanme que no tienen idea de cómo la disfruto. Se puede caer el mundo afuera, pero yo estando en misa, estoy feliz. Porque estoy viviendo cada momento. O sea, así hay que vivirla para que de veras encontremos en la celebración de la liturgia la oración. En el puntito, ¿cómo dice? Para no salirme de contexto. Oración, escuela de confianza y de esperanza. Exactamente. Un lugar de encuentro con el Señor es la oración. Y desafortunadamente, este lugar de encuentro es el que más se nos complica a todos. ¿Por qué? Porque no sabemos orar. Sabemos rezar y podemos encontrar infinidad de rezos que nos apoyen y los hacemos a lo mejor con mucha devoción, pero poco sabemos orar. Y digo sabemos porque créanme que si yo voy a una reunión de renovación, hasta yo me muerdo la lengua. Porque a mí sí me da pena hacer una oración en voz alta. ¿Por qué? Porque digo, híjole, así como que siento raro que todo el mundo está hablando en voz alta y yo como que me prohíbo. Eso significa que todavía tenemos miedo de la oración. Todavía no nos soltamos. Yo me pongo a pensar de que si Dios es nuestro papá, quienes son mamás acá, quienes tienen, bueno, o quienes tuvieron más de 2 hijos chiquitos al mismo tiempo, así, 2 o 3 hijitos.
¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando quieren pedir algo? ¿No todos hablan al mismo tiempo? Pues lo mismo yo creo que pasa con nuestra oración. De veras que el Señor dijo gran verdad cuando dijo que si no nos hiciéramos como niños, no entraríamos al reino. Porque los niños no saben de que si mi hermanito está pidiendo una bicicleta y yo quiero una pelota, bueno, pues me callo y que mi hermanito pide su bicicleta y yo me quedo, no, o sea, tú tu bicicleta, yo mi pelota y yo estoy pidiendo y están en la algarabía y hablando y hablando y hablando. Claro que desafortunadamente no todos podemos ser iguales. Les sigo diciendo, a mí me cuesta mucho trabajo hacerlo así en conjunto, pero por eso Dios nos da 3 maneras de hacer oración para escoger la que mejor se nos acomoda. ¿Y cuáles son esas 3 formas de oración? La primera es una oración contemplativa. Acabamos de culminar lo que es el año sacerdotal y ponen como ejemplo al patrono de los párrocos, a San Juan María Vianney. Y él tiene la anécdota de una persona que llegaba todos los días a la iglesia y se pasaba directamente ante el Santísimo. Pero nomás se quedaba viendo el sagrario, no decía nada. Unos cuantos segunditos se paraba y se iba. Todos los días. Pues ya el santo cura de Ars, preocupado, decía, bueno, ¿no será que este señor nada más viene para ver cómo está la cerradura, cómo está el cerrojo, todo algo para poder abrir o llevarse algo? Y viene, porque siempre iba a la misma hora, unos minutitos y no decía nada, ni una oración, ni nada. Entonces, intrigado el santo cura de Ars y preocupado por la situación, porque dice, a lo mejor tiene un problema y no sabe a quién acudir, me voy a ofrecer a ver qué sucede. Y le dice, hijo, ¿qué haces? Acá, con el Señor. Dice, sí, pero yo no digo que hagas ninguna oración o que hagas o que platiques con Él. ¿Para qué? Dice, pues ¿cómo que para qué? Entonces, ¿a qué vienes? Dice, yo vengo, lo miro, Él me mira, nos miramos y con eso es suficiente. Y eso es verdad. ¿Cuántas veces en los peores peligros de nuestra vida, en los peores dolores de nuestra existencia, muchas veces no nos acordamos ni del Padre nuestro? O sea, ¿cuántas veces cuando tenemos un enfermo grave en un hospital o cuando sufrimos un accidente o cuando estamos en la cama llenos de dolores nos acordamos de hacer realmente una oración? No. Pero sin embargo, ¿cuántas veces, y yo lo veo con los enfermitos de los hospitales o cuando ya no tienen una conciencia para hacer una oración, como si les presentan una imagen del Señor o de la Santísima Virgen, lo miran con tanta vehemencia? Esa es la oración contemplativa. Y yo asistirá por el rezo. Habemos personas que se nos complica el inspirarnos y decirles cosas bonitas a Dios. Hubo personas que se inspiraron por Dios para crear oraciones muy bellas. Ahí es cuando entra que nos valemos de los salmos, porque los salmos son cánticos que ya hicieron el rey David, el rey Salomón, cánticos que eran para alabar a Dios y que ellos sí tuvieron esa inspiración para hacerlos, ¿no? A lo mejor nosotros no podemos escribir tan bonito, pero sí los podemos recitar. La oración con los salmos. Hablábamos del Padre Nuestro, del Ave María. Son oraciones, una que Jesús nos enseñó y que la podemos repetir. ¿Por qué? Porque no sabíamos cómo orarle a Dios. El Ave María, bueno, es una oración que el ángel mismo le concede a la Santísima Virgen. O sea, si nosotros no tenemos palabras que decirle a Dios, ya hay palabras escritas, pero el chiste es la oración que nace de nuestro corazón y de nuestra mente. Hay un cantante católico también que a lo mejor alguien de ustedes ya ha escuchado hablar de él, que se llama Martín Valverde. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado de él? Sí. Bueno, alguna vez en una de sus prédicas me acordé mucho porque mi esposo Mauricio hace justamente lo que decía Martín Valverde. En una parte de la Biblia dicen que cuando uno quiere orarle a Dios, la mejor manera de hacerlo es acudir a su habitación, cerrar la puerta y hacerle silencio, platicar con Dios, ¿no?
Esa es la oración que nace del corazón, o sea, mental. O sea, primero la contemplativa, la asistida por rezos, y la oración de corazón mental. Y decía Martín Valverde, dice, la Biblia así nos dice, cuando quieras orar con Dios, ve a tu habitación, cierra la puerta y platica con Dios. Y eso Martín Valverde dice, cuando estoy en severos aprietos, dice, yo lo que hago es, corro a mi habitación, azoto la puerta y le grito a Dios. Y me acuerdo porque, le digo, mi esposo es igualito. Él no se anda así con golpes de pecho, como dice. Él cuando tiene un problema, él sabe cómo se habla con el Señor, ¿no? Y eso no es malo, no lo tengamos como una falta de respeto, porque muchas veces eso pasa, decimos, híjole, ¿cómo le voy a reclamar a Dios? ¿O cómo le voy a decir a Dios? Y todo. Y en nuestra mente tenemos ese pensamiento, pero recuerden que Dios lee nuestros pensamientos y conoce nuestros corazones. Y si nosotros estamos pasando por un sufrimiento, algo que nos causa un dolor tremendo, el Señor lo sabe. Y si nosotros le estamos reprochando a Dios por algo, aunque no se lo digamos de palabra, el Señor lo sabe.